¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, es un placer para mí estar en Colombia, en Cartagena. Agradezco mucho la oportunidad de estar aquí a la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Y me parece muy oportuno el título de esta conferencia, el máximo encuentro del ingenio en el Bicentenario. Entonces, para estar consistente con esto, mi presentación va a ser sobre ingenio en el uso de geosintéticos en proyectos de geotecnia. Geosintéticos son materiales poliméricos que utilizamos en proyectos de geotecnia, con roca o con suelo. Cuando hablamos de geotecnia, generalmente nos referimos a los diferentes materiales por el tamaño de los materiales. Hablamos de geomateriales que son rocas, o geomateriales que son arenas, o geomateriales que son limos, o que son arcillas. Y ahora los nuevos materiales que ya son parte de nuestro portafolio de trabajo son los geosintéticos. Estamos hablando, yo no voy a entrar en detalle de cuáles son los diferentes tipos de geosintéticos, pero podemos utilizarlos para muchas funciones. Los geosintéticos tienen una gran ventaja. ¿Saben cuál es? Una gran ventaja de geosintéticos, que se pueden utilizar para muchas aplicaciones, muchas funciones y tienen muchas propiedades. Pero geosintéticos también tienen una gran desventaja. ¿Saben cuál es? ¿No? Que se pueden utilizar para muchas funciones, aplicaciones y tienen muchas propiedades. Entonces, para poder utilizarlos bien, precisamos entenderlos bien y precisamos saber sus propiedades de forma apropiada. Entonces, lo que yo voy a hacer en mis media hora, 25 minutos, es hacerles un paseo. Porque generalmente, si ustedes están familiarizados con geosintéticos, dicen, bueno, se usan en muros, no, se usan en rellenos sanitarios. Yo les voy a mostrar que se utilizan en mucho más que eso y se utilizan en todas las áreas de nuestra ingeniería geotécnica. Y para eso les voy a hablar sobre el ingenio del diseño de presas de tierra utilizando geosintéticos, el ingenio en el diseño de barreras resistivas utilizando geosintéticos, el ingenio en el diseño de barreras no saturadas, de suelos no saturados, utilizando geosintéticos, el ingenio en la estabilización de taludes infinitos, el ingenio en el diseño de protecciones costeras, el ingenio, una cosa que generalmente no pensamos en geosintéticos, en cimentaciones, en fundaciones, el ingenio en el diseño de estribos de puente, el ingenio en muros de contención, en terraplenes reforzados y en pavimentos. Todas las áreas de geosintéticos, de una forma o de otra, pueden beneficiarse con el uso de materiales geosintéticos. Entonces, vamos. Presas de tierra. Para cada una de estas aplicaciones voy a ir muy rápidamente sobre un desafío en particular, una forma en que geosintéticos fueron utilizados para resolver ese desafío y finalmente, muy brevemente, en un caso histórico razonablemente reciente. En el caso de diseño de presas de tierra, yo les voy a hablar de ¿qué? Del uso de geotextiles en el caso en el que, muy importante, filtro de presas de tierra, no tenemos materiales disponibles granulares. ¿Cómo? Utilizando geotextiles. Geotextiles como filtros. Geotextiles para evitar la colmatación de nuestros drenes. ¿En dónde? Yo les voy a hablar de un caso. En realidad les dije que iba a hablar de casos recientes. Este es el primer caso en el cual geotextiles fueron utilizados como filtros. Sin embargo, es también un caso reciente porque muy recientemente este proyecto fue reevaluado. ¿Cuál es la presa Valcross? Fue la primera presa diseñada utilizando filtros geosintéticos, geotextiles
geotextiles no tejidos. Fue construida en el 1970, una presa de 17 metros de altura. El desempeño ha sido muy adecuado, estamos hablando ya de 50 años con un geotextil y empresas, los proyectistas de presas tienden a ser mucho más conservadores que en muchas otras áreas. Aquí tenemos una vista de la presa durante la construcción, el límite del área de la presa. Aquí podemos ver dos aspectos de los drenes franceses, en donde los filtros en donde se utilizó geosintéticos para los filtros, y también en el sistema de drenaje al pie del talud. Bueno, pero diseñar un filtro no es simple. Es más, es un proceso bastante complicado. ¿Qué quiere decir diseñar un filtro? Por ejemplo, hay muchos criterios, pero ¿qué quiere decir el criterio de retención? ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Qué quiere decir el criterio de retención del filtro? Quiere decir, un filtro no es un tamiz. Un filtro es, esencialmente, lo que queremos hacer es evitar crear lo que se llama una torta de filtro, un sistema autofiltrante dentro del material que estamos queriendo filtrar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando diseñamos un filtro? Tomamos un representante de las partículas grandes de mi material fino, lo llamemos el D85. Es, de nuevo, un representante de las partículas grandes del material fino. Y también tomemos un representante de las partículas finas del material de filtro. ¿Qué es lo que queremos? Medir tamaño de partículas es simple, medir tamaño de poros es difícil. Por eso queremos, en realidad, lo que estamos interesados en el filtro es en el tamaño de poros. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a nuestro filtro? Le vamos a pedir que el representante pequeño del material grueso sea menor en 5 veces del representante grande del material fino. Esencialmente lo que queremos es que si aquí tenemos nuestro material grueso y esta es una de las partículas finas de mi material grueso que es representativa de los poros pequeños de mi material grueso, sea capaz de prevenir que los materiales gruesos de mi material fino pasen. Algunos materiales van a pasar, pero después vamos a crear una red de tal forma de que estas D85 de material fino van a filtrar los materiales subsecuentes y van a filtrar los materiales subsecuentes. Eso es lo que queremos hacer con el criterio de filtro. Ocurre que estos criterios fueron introducidos para el uso de geotextiles. En geotextiles tenemos la gran ventaja de que nosotros hacemos ingeniería. Podemos elegir específicamente cuál es el tamaño que queremos. Entonces ocurre que pero sin embargo, los geotextiles en la presa Balcro no fueron diseñados, fueron utilizados usando buen juicio. No había métodos de diseño. Sin embargo, muy recientemente, todos los criterios que se utilizaron en la presa Balcro fueron reevaluados. Es más, hay nuevos criterios de filtro que fueron desarrollados para llevar aspectos que no eran llevados en consideración en materiales granulares, que son criterios de estabilidad interna. La presa Balcro, por suerte, cumple todos estos criterios nuevos de filtro, y en realidad ocurre que los materiales granulares no llevaban en consideración algunos criterios nuevos de materiales de filtros de geosintéticos. Entonces, ¿cuál es la importancia del diseño ingenioso del uso de geosintéticos como filtros de presas? Ocurre que el criterio de retención desarrollado para geotextiles ahora está siendo utilizado para el diseño de filtros granulares. Los dos son importantes.
Y en las palabras de J.P. Giroux, que muchos lo consideran el padre de los geosintéticos, lo que inicialmente comenzó como una transferencia de tecnología de la ingeniería geotécnica a la ingeniería de geosintéticos, está siendo devuelto también ahora como parte de una transferencia de tecnología de la ingeniería de geosintéticos para la ingeniería geotécnica. Número 2. Después de presa vamos a barreras resistivas. ¿Qué es una barrera resistiva? Lo que nosotros conocemos como barreras son generalmente barreras resistivas. Esencialmente queremos maximizar el flujo de agua superficial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Bueno, pero también en muchos casos estamos interesados en generación de energía alternativa. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Haciendo sistemas de cobertura con geomembranas expuestas. Geomembranas expuestas es algo que 10, 15 años atrás nunca podríamos haber imaginado. Hoy lo estamos haciendo y están siendo cada vez más comunes. ¿En dónde? En el relleno sanitario que se llama Tessman Road, en Texas. ¿Cuál es la idea? Este es un sistema de cobertura típico en Estados Unidos. Lo llamamos Subtitle D. Es regulado por ley. Entonces, vamos a tener una geomembrana, no es geomembrana, pero también vamos a tener una capa de suelo y una capa de vegetativa. Y a esto lo vamos a reemplazar solamente con una geomembrana. Parece muy simple. Y es más, es un plástico expuesto a rayos ultravioletas. Y más que eso, ya que tenemos una geomembrana expuesta, ¿qué tal si aprovechamos esa área y la utilizamos para colectar energía alternativa? Por ejemplo, energía solar. Y esto es lo que fue hecho en el relleno sanitario de Tessman Road. Fue el primer sistema en donde se llama geomembrana expuesta con paneles solares. Aquí tenemos una vista de los del plan piloto, en donde se colocaron. Tenemos una geomembrana expuesta. ¿Qué color quieres? Verde. Bueno, la hagamos verde y le pongamos los paneles solares también. Estabilidad no es un problema. Erosión no es un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Saben cuál es el problema más importante? Levantamiento por el viento. Levantamiento por el viento es el problema más importante para el cual tiene que ser diseñado. Entonces, la resistencia a la tracción de las geomembranas expuestas tiene que ser mayor que las de las geomembranas convencionales. Sí, pero la instalación de paneles flexibles solares es muy simple. Es más, este sistema piloto ahora está siendo expandido y muchos otros rellenos sanitarios en Estados Unidos están utilizando estos conceptos. Aquí tenemos una vista de los paneles pilotos y geomembrana verde de polipropileno flexible de 1,5 milímetros, reforzada. Fase inicial fueron 30 paneles. Se encuentra totalmente en operación y la idea es que se expanda el sistema de generación de energía con estos medios. Viento, ¿cómo se hace? Tenemos que anclar la geomembrana expuesta. Aquí tenemos anclarla sin perforarla, Entonces aquí tenemos una vista de las diferentes zanjas que fueron utilizadas para proveer el peso que es necesario para anclar las geomembranas expuestas. Entonces, ¿cuál es la importancia de este diseño innovativo? Bueno, sistemas de cobertura que involucran geomembranas expuestas fueron particularmente apropiadas, costo, estabilidad, durabilidad, pero también para facilitar la generación de energía alternativa. Esta es una inversión sostenible de alta relación beneficio-costo que está siendo generalizada mucho en Estados Unidos. 3. Coberturas no saturadas. Otro tipo de concepto muy diferente. ¿Qué es? Que cuando tenemos un sistema de relleno sanitario, lo que queremos evitar es que el agua entre en contacto con el relleno, cree lo que llamamos lixiviado y eventualmente este lixiviado llegue a contaminar nuestras aguas subterráneas. No, eso no es lo que queremos. La geomembrana expuesta es un sistema resistivo. El agua llega y no la eliminamos. El sistema aquí que vamos a utilizar va a ser un sistema de almacenamiento de agua. El agua llega, la vamos a almacenar en nuestro sistema de cobertura y después la vamos a devolver a la atmósfera
como evapotranspiración. Pero hay casos en que el suelo solo no es suficiente. Entonces vamos a ayudar al suelo a almacenar agua y lo vamos a hacer con una barrera capilar. Aquellos de ustedes que están familiarizados con suelos no saturados deben saber que todo lo que parece intuitivo en suelos no funciona en suelos no saturados. En suelos no saturados las gravas son barreras y las arcillas tienen mayor conductividad hidráulica que las gravas. No lo hagan a esto en suelos saturados, pero solo en suelos no saturados. Y ocurre que los geotextiles los podemos diseñar con poros grandes para que funcionen como barreras capilares. ¿Dónde? Rocky Mountain Arsenal, en Estados Unidos, cerca de Denver. ¿Qué es el Rocky Mountain Arsenal? En Pearl Harbor, Japón atacó a Estados Unidos, en Hawái. 3 meses después, en el área de Denver, se estaban construyendo lo que fue la primera base de armas químicas de los Estados Unidos. Sarin gas es donde fue producido en Denver. Es más, si ustedes viajan para Denver, van a llegar al aeropuerto que dicen que es el mayor aeropuerto del mundo. Hay una competencia de cuál es el aeropuerto mayor del mundo. Este es el mayor del mundo en área. El área del aeropuerto de Denver es muy grande. Esta otra área grande, equivalente al aeropuerto de Denver, es el Rocky Mountain Arsenal. Es más, esta era inicialmente 37 millas cuadradas. Una de esas millas cuadradas en algún momento fue llamada la milla cuadrada más contaminada del planeta. Fue en donde se construyeron, se creaban armas químicas y después que ya estaba contaminado se crearon pesticidas y después Shell entró. Entonces fue un área de mucha alta contaminación. Recientemente todo esto fue reclamado. Es más, ahora si van para Denver, pueden visitar el Rocky Mountain Arsenal. Es el mayor refugio de animales naturales urbanos de los Estados Unidos. Todas las áreas, todo el material contaminado fue concentrado en rellenos sanitarios. Rellenos sanitarios, no sé si están familiarizados con sistemas sanitarios, pero generalmente son simples. Muchas veces son duplos, dos camadas de barreras. En el Rocky Mountain Arsenal son triples. Pero el área es muy grande. Entonces, el área que resta estaba con los suelos donde todo este material se obtuvo eran contaminados. ¿Cómo evitar eso? Hay una gran ventaja, que Denver está en un clima semiárido. Entonces, lo que se hizo fue utilizar estos conceptos de almacenamiento de suelos no saturados, pero ayudar al sistema utilizando una barrera capilar. Esta barrera capilar aquí está el sistema, un sistema razonablemente complejo, en el cual aquí en rojo tenemos el geotextil que funciona como barrera capilar. Aquí tenemos la instalación de esta barrera capilar en el Rocky Mountain Arsenal. Rojo, ¿por qué? Porque esto tiene que durar 1000 años. Entonces, si dentro de 1000 años alguien está haciendo un agujero y ve algo rojo, dice, bueno, en una de esas tengo que parar de excavar. Muy bien, ¿cuál es la importancia de este diseño innovativo en el Rocky Mountain Arsenal? Una barrera capilar que ahora se desarrolla entre geotextiles y suelos finos, y esto se fue demostrado que aumenta la capacidad de almacenamiento de agua sobre condiciones no saturadas y se transformó en un elemento importante en el diseño de sistemas evapotranspirativos. 4. Taludes infinitos. Primera clase de geotecnia 1. Es el tipo de estabilidad que todos aprendemos como ingenieros civiles alguna vez a resolver. Existe un gran problema. Si el talud infinito no funciona, no nos da el factor de seguridad, no tenemos mucho que hacer, sino hacer el talud menos empinado. Empinado.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Un talud infinito, sistemas rellenos sanitarios, sistemas de cobertura, se pueden considerar taludes infinitos. Y fue utilizado, geosintéticos fueron utilizados en sistemas de cobertura de alta pendiente y muy largos, que en principio eran muy difíciles de estabilizar. ¿Cómo? Utilizando una forma razonable, muy innovadora, en el cual los refuerzos fueron anclados, pero fueron anclados en el residuo sólido. ¿Dónde? En el OII Superfund Site, cerca de Los Ángeles, en California. Aquí tenemos el OII Superfund Site. Si ustedes conocen Los Ángeles, andan por la ruta 70, van a ver muchas montañas. Ninguna de esas son montañas verdaderas. Todos ellos son rellenos sanitarios. Este en particular es muy alto, unos 65 metros de altura, y en los años 40 no tenían problema. Este es el trazado de la ruta. El relleno sanitario llegaba hasta aquí, ¿no? Pero atravesemos, acabemos el residuo, no hay problema. No lo podríamos hacer hoy, pero lo hicieron en los años 40. Pero se quedaron con taludes muy empinados. Y el gran problema de diseñar un sistema de cobertura era cómo mantener la estabilidad de este sistema de cobertura. Y además de eso, estabilidad no es simple, porque estamos hablando de Los Ángeles con un área de sismicidad muy elevada. Clima semiárido. Sin embargo, fue completada. Les hablé de geomembranas expuestas. Geomembranas expuestas no tienen problema de estabilidad. Sin embargo, no es incomún que en Estados Unidos los rellenos sanitarios estén al lado de la población, y nadie quería vivir al lado de un sistema que sea geomembrana expuesta. Y eso se lleva mucho en consideración. Entonces se pasó para un sistema evapotranspirativo de cobertura, pero reforzado. El refuerzo típico, la forma en que se hace un refuerzo típico es poniendo el refuerzo a lo largo del talud y anclado en la cresta del talud. Eso no se podía hacer porque muy rápidamente llegamos a necesitar tensiones de resistencias a la tracción que son tan elevadas que no tenemos productos en el mercado para soportarlas. Entonces, ¿qué se hizo? Se hicieron capas horizontales, pero ancladas en el residuo sólido. Ancladas en el residuo sólido. Y de esta forma, aquí tenemos una vista del OII Superfund Site. Si ustedes miran en la ventanilla cuando van a Los Ángeles, van a ver dos cosas: el cartel de Hollywood y el OII Superfund Site, que es estable porque tiene un talud muy empinado, reforzado con geomallas, en este caso en particular. ¿Cuál es la importancia de este diseño? El refuerzo de taludes infinitos no se limita al uso, que lo voy a llamar de convencional, del uso de geosintéticos a lo largo del talud y anclados en la cresta. Se pueden utilizar, tenemos la oportunidad de hacer muchos diseños diferentes. Y estos sistemas de cobertura reforzados en el OII Superfund Site, esto fue hace ya unos 15 años, se han comportado excelentemente desde aquel momento. 5. Protecciones costeras. ¿Qué? Diseño de estructuras anti-tsunami. Hay muchos ejemplos. ¿Cómo? Utilizando estructuras de suelo reforzado. ¿Dónde? En la costa del Pacífico de Japón. ¿De dónde viene todo esto? Japón en el año 2011 experimentó un tsunami que todos debemos haber escuchado hablar. Muchas fallas, muchos problemas. La gran mayoría de las instalaciones las defensas costeras funcionaron hasta que fueron ultrapasadas. Cuando fueron ultrapasadas, la cantidad de agua de vuelta es lo que destruyó todos los sistemas costeros. Aquí tenemos un ejemplo de uno de los sistemas costeros de protección anti-tsunami que fueron destruidos. Pero algunos sobrevivieron. ¿Cuáles sobrevivieron? Las estructuras que fueron reforzadas con geosintéticos. Yo no voy a entrar mucho en los detalles de un estudio, una evaluación muy grande fue hecha, solamente les voy a mostrar un ejemplo. Aquí tenemos un problema durante el tsunami.
Pero si miramos en detalle, tenemos dos tipos de estructuras, una que falló y otra que no falló. La que no falló fue una estructura de suelo reforzada. Aquí les voy a dar otro ejemplo. Esta es una estructura que aparentemente está adecuada. Sin embargo, la altura del tsunami superó la altura de esta estructura y la estructura se mantiene en pie. En Japón sí tiene trenes de alta velocidad. El sistema de carreteras de trenes de alta velocidad de Japón debe, no solamente puede, debe ser construido en estructuras reforzadas con geosintéticos. Con consecuencia de esta evaluación del tsunami de 2011, ahora las protecciones costeras en Japón deben ser hechas con estructuras reforzadas con geosintéticos. 6. Cimentaciones. ¿Qué? Una solución para si tenemos un suelo muy blando, una de las formas en las que podemos resolver este problema son con columnas de grava. ¿Columnas de grava? ¿Así lo llamamos? Columnas de grava. Pero si la resistencia al corte es tan baja que la grava se pierde en el suelo blando, no lo podemos hacer más. A no ser que utilicemos un sistema en el cual vamos a utilizar camisas de geotextiles para reforzar la columna de grava. ¿En dónde fue utilizado? En la extensión de los astilleros del Airbus, Aerobus, en Hamburgo, en Alemania. ¿Qué se precisaba hacer? Se precisaba extender el área, el astillero donde se construyen los aerobuses. No tienen espacio, entonces se iba a ganar el terreno al agua. Material muy blando, resistencia al corte a veces de menos de 1 kPa. Eso es muy bajo, muy bajo. Resistencia al corte no drenado bajo de 1 kPa. Aquí ¿cómo se resuelve? Haciendo un dique y después ganando el área al agua. Pero este dique hay muchas veces que si el suelo es muy blando, ponemos 3 metros de altura un dique y el dique se asienta 4 metros, ahí no sirve. Entonces, este dique precisa de una fundación. La fundación que fue utilizada fueron resistencia no drenada de 0.4 a 10 kPa, muy baja. Columnas de grava no funcionarían. ¿Qué es lo que se hace? Columnas de grava, pero encamisadas. En este caso, la idea es que no apenas la columna de grava va a ofrecer resistencia, pero la vamos a confinar. La vamos a confinar y vamos a desarrollar tensiones radiales que van a confinar el material de la grava. Y con esto vamos a conseguir no apenas una fundación, pero una fundación de una resistencia a la capacidad de carga razonablemente alta. Al final, unas 6.000 columnas de grava encamisada fueron construidas en la extensión de los astilleros del Airbus, la profundidad de 4 a 14 metros de altura. El proyecto fue muy exitoso y todos los proyectos de monitoramiento inclusive dieron asentamientos menores que los inicialmente predichos para este tipo de proyectos. ¿Cuál es la importancia de este diseño? La innovación, la ingeniosidad de este diseño. El proyecto ilustra la habilidad de usar geosintéticos en proyectos de cimentaciones, que no es generalmente un tipo de proyecto en geotecnia, en la cual pensamos en soluciones con geosintéticos. En este caso, utilizando en el caso de suelos extremadamente blandos. Los asentamientos, esto es lo que yo les dije. Los asentamientos fueron inclusive menores que los inicialmente predictos. 6. Estribos de puente. ¿Qué? Quiero un estribo de puente que haga algo muy difícil de lograr, que es evitar, en inglés lo llamamos bump at the end of the bridge. Aquí los voy a llamar salto al final del puente, no sé si se traduce así. Pero es un problema muy grande de mantenimiento, es un costo enorme de mantenimiento y de pérdidas de vidas y de accidentes. ¿Cómo lo podemos hacer? Muros reforzados autoportantes. Muros reforzados autoportantes. En vez de fundaciones profundas. ¿Dónde? El puente Founders Meadows.
cerca de Denver, en Colorado. ¿Qué quiere decir un puente autoportante? Si ustedes viajan por aquí, estoy seguro que aquí en Cartagena vamos a tener muchas estructuras de suelo reforzado. Aquí está el puente de Denver, que son así, son estructuras de suelo reforzado, pero la carga del puente se transmite a la fundación con una fundación profunda. Esto es lo más común. Vemos muchas estructuras de suelo reforzado, pero la gran mayoría son así. Pero el bump at the end of the bridge, el salto del final del puente, existe porque la carga del puente, el puente no se asienta, está en roca, por ejemplo. El acceso al puente se asienta. Entonces vamos a transformar esto en esto. Y la idea es que nuestra estructura de suelo reforzado no va a ser apenas un muro reforzado, va a ser también una fundación reforzada, una cimentación reforzada. Aquí tenemos algunos datos del Founders Meadows, del puente, que fue el primer puente, no fue el primer puente en donde esto se hizo, fue el primer puente en donde esto se hizo en una carretera federal de los Estados Unidos, año 1998. ¿Cuál es la importancia? Este proyecto constituye el primer puente de este tipo en una carretera federal y los resultados de monitoramiento han mostrado que en 20 años no se ha desarrollado el salto al final del puente, el comportamiento ha sido excelente y es más, la relación de costo, el hecho de no tener fundaciones profundas, la rapidez de la construcción hacen que esto no apenas, el comportamiento sea mucho mejor, pero también hacen que los costos sean mejores, menores. Esto me está faltando tiempo. Así que muros de retención. Muros de retención, ¿qué? Un diseño de un muro de 74 metros de altura. 74 es altísimo. ¿Cómo? Utilizando geosintéticos para proveer estabilidad interna y externa. ¿Dónde? En el aeropuerto de Sikkim, en los Himalayas de India. El sistema es un sistema híbrido en terreno montañoso que en realidad fue sometido inclusive a un terremoto durante la construcción sin ningún problema. Esta es una fotografía, pero es muy difícil. Este es un monstruo tan grande que es difícil de ver qué tan grande esta estructura es. Solamente para que tengan una idea, aquí están las alturas de lo que están viendo en esta fotografía. Pero lo que no les estoy mostrando en la fotografía, una parte que va para abajo. Y lo que no les estoy mostrando en esta fotografía es que esta fue una fotografía durante la construcción. Entonces está faltando mucho para llegar a la altura final. La estructura se comporta excelentemente desde su construcción y ahora el aeropuerto de Sikkim está operacional desde hace creo que un año. 8. Esta es la estructura más alta del mundo. ¿Por qué es importante? En mi entender, hasta donde yo lo conozco, esta es la estructura más alta del mundo reforzada y sufrió un terremoto de magnitud 6.8 sin mostrar ningún distress, sin ningún daño. 9, casi estoy terminando. Terraplenes. Les voy a mostrar un terraplén de gran pendiente, en donde tenemos terraplenes taludes reforzados. ¿Dónde? ¿Cómo? Utilizando inclusiones. Generalmente un aspecto que somos muy cuidadosos, por lo menos en Estados Unidos, es en utilizar materiales granulares. Claro, si yo tengo la opción material granular o material fino, voy a optar por un material granular. Pero ¿qué pasa si no lo tengo? En este caso fue utilizado geosintéticos que tienen dos funciones. La función de refuerzo, pero ya que ponemos una inclusión, ¿por qué no pedirle a esta inclusión que funcione también como dreno? Y esto fue lo que fue hecho en el Idaho National Forest. Entonces la idea es transformar un talud existente de 2:1 en un talud 1:1 reforzado. Pero durante el periodo de deshielo hay mucha agua que viene desde atrás. En vez de crear un sistema de drenaje muy costoso, se optó por permitir el drenaje interno a lo largo de los refuerzos. No voy a entrar en los detalles, pero esto tiene mucho que ver con muchas formas de estabilidad. Estabilidad global, estabilidad
del arrancamiento como parte de la estabilidad interna. Pero se construyó. Aquí tenemos una vista del talud reforzado. Parece horrible, pero no lo es, porque lo llaman burrito. Pero en realidad es más, lo que vemos aquí son ski trails, trazados para hacer esquí. No podía quedarse así. Pero en realidad todo esto es protegido, revegetado, y si visitamos esta área, ni notamos que es un talud que no es natural. ¿Cuál es la importancia? Las deformaciones fueron muy pequeñas, medidas en el periodo de construcción, y fueron reevaluadas muy recientemente, y las deformaciones máximas son en el orden de 0.4%, muy, muy, muy bajas. Último, pavimentos. Yo soy de Texas, entonces un aspecto importante es eliminar o minimizar el problema asociado con arcillas expansivas en Texas. ¿Cómo? Utilizando geosintéticos para estabilizar la base de la carretera. Donde yo les voy a mostrar un caso, que es el caso, hay muchos, en el condado de Milán, en Texas. Este es Estados Unidos. Azul quiere decir, todo el centro de Estados Unidos tenemos muchas arcillas expansivas. Rojo quiere decir, no se les ocurra construir aquí. Pero miremos Texas, aquí estamos en Texas. Rojo, no construyan aquí. Pero aquí está Dallas, aquí está Austin, ahí yo vivo. Aquí está San Antonio. Entonces, alguien no les dio las direcciones correctas cuando estaban poblando Texas, y se construyeron las 3 de las 4 mayores ciudades exactamente en lo que se llama en el Eagle Ford Formation, que es una de las arcillas más expansivas que tenemos. ¿Y cuál es el problema si tenemos arcillas expansivas? Los problemas son con estructuras de bajo confinamiento. Bajo confinamiento, carreteras proveen bajo confinamiento. ¿Qué pasa con una carretera en arcillas expansivas? Durante el periodo de lluvia, las hombreras cambian de humedad muy rápidamente y van a expandirse. El centro no, porque el centro va a llevar tiempo cambiar de humedad. Y durante el periodo de sequía, se asientan. Perdón. Lluvia, me voy. Doctor Somberg, entonces, 2 minuticos. Sí, 2 minutos. Gracias. No, 1 minuto solo. Entonces, durante el periodo de sequía es un problema de flexión. Vamos a ver que se desarrollan grietas longitudinales que no tienen nada que ver con el tráfico. Son estrictamente debidas a la presencia de arcillas expansivas. Yo sé que las tienen aquí en Colombia, la van a ver cuando periodos de sequía. Periodos de sequía van a ver este tipo de daño que no tiene nada que ver con el tráfico y no sabemos cómo proyectarlo. Ejemplos, con y sin geosintético. Con geosintético no hay grietas longitudinales, sin geosintéticos con grietas longitudinales. ¿Cuáles evidencias de campo han mostrado que la estabilización de la base evita el desarrollo de grietas longitudinales en arcillas expansivas? Para concluir, hemos visto el uso de geosintéticos en presas de tierra, en coberturas resistivas, en coberturas de suelos no saturados, en taludes, en protecciones costeras, en fundaciones o cimentaciones, estribos autoportantes, muros, terraplenes y carreteras. En definitiva, aunque los geosintéticos son ahora una herramienta muy bien utilizada en nuestra cartera de soluciones que tenemos como ingenieros geotécnicos, innovación continúa siendo una huella digital de muchas de nuestras estructuras que utilizan geosintéticos. Y esto se debe probablemente porque tenemos la capacidad de ingeniar las propiedades que precisamos de estos productos. Y con eso, muchas gracias. Vamos a continuar con nuestra agenda. Vamos a desarrollar la siguiente conferencia, la protección